¡Ay, qué molesto ha sido esto! Quería jugar a mi Ebony Maw. ¡Oh! Y el Miles Morales también. El Miles Morales no me lo he inflado. Pero, con uno. Mi Cloak. Muy buenos días, tardes o noches. A mí me llaman Vex. Y hoy seguimos con Marvel Snap. Hoy día quiero mover el bote. Deck mover. Deck mover. No estoy muy familiarizado con el deck mover. No es mi arquetipo favorito, la verdad, porque siento que no puedes centrarte en una ubicación, ya que vas a estar siempre variando las ubicaciones de tus cartas. Pero, pues ya saben, básicamente trata de eso, de ir moviendo tus cartas de una ubicación a otra según como más te convenga. Para ello tenemos cartas que se mueven solas, como Nightcrawler o como Vision. También vamos a utilizar algunas cartas que nos van a ayudar a mover otras cartas, como Iron Fist, que pues la siguiente carta que juguemos va a moverla una ubicación a la izquierda. Cloak, que hará que podamos mover nuestras cartas a la ubicación donde se encuentra Cloak en el siguiente turno. Y Doctor Strange, que va a mover nuestra carta de mayor poder a la ubicación donde se encuentra Strange. Además de Heimdall, que va a mover todas nuestras cartas a la izquierda. Y esta mecánica es aprovechada por Spider-Man Miles Morales. Esta es una versión para las personas que han comprado el pase de temporada, ya que si se movió una carta en el turno anterior, cosa que vamos a hacer casi cada turno, Miles Morales baja por 1. O sea, por 1 de maná pegamos 5, lo cual está muy, muy, muy bien. Para las personas que no han comprado el pase de temporada, bueno, eso lo voy a explicar al final mejor. ¿Qué más tenemos? Todas estas cartas de movimiento pueden ser aprovechadas por Kraven. Kraven, cada vez que una carta se mueve a esa ubicación, él se va a inflar más 2. Bastante, bastante fuerte. Puede llegar a ser un Kraven bastante poderoso. Y tenemos a Multiple Man, que pues lo que hace es cada vez que se mueve, agrega una copia a la ubicación anterior. La idea es tratar de moverlo cuando tengamos moverlo después de jugar un Hulkbuster en la ubicación del Multiple Man. Entonces, cada vez que se mueva, va a dejar una copia de 7. Lo cual, 7. O sea, es muy, muy fuerte. Ahora, y por último, también tenemos a Vulture, que siempre que se mueve va a tener más 5 de poder. Podemos jugar también el Hulkbuster con el Vulture para que Doctor Strange pueda aprovechar esos 7 de poder, lo mueva hacia donde está él, y nuestro Vulture sumaría hasta 13. ¿13? No, hasta 12, perdón. Claro, 7 más 5, 12. Estoy burro. Vale, como ya les había dicho. Y Ebony Maw, de por sí es 7 pepas, 7 puntos por un maná. Bastante, bastante bien. Pero después del turno 3, después de jugarlo, al siguiente turno no podemos jugar nada en esa ubicación. Pero no nos importa mucho porque lo que vamos a hacer nosotros no es jugar, sino mover. Nuestra ubicación bloqueada por Ebony Maw puede ser bastante bien aprovechada por nuestro Heimdall. Ya dependerá también qué tanto poder tenga el rival en la ubicación donde tengamos a nuestro Ebony Maw. Vamos a también poder mover a nuestro Nightcrawler, a nuestra Vision, quizá. Entonces, no es un bloqueo per se. Así a nosotros no nos va a importar porque lo que vamos a hacer es mover. Ahora, como había dicho en un principio, esta es una versión para aquellos que han comprado el pase de temporada y tienen a Miles Morales Spider-Man. ¿Qué pasa si no lo has comprado? Si no lo tienes, puedes reemplazarlo, y mi recomendación, aunque pueda parecer un poco extraña, es ¿dónde estás? Aquí estás. Warpath. Warpath es una muy buena, muy buen reemplazo
para Miles Morales. ¿Por qué? Porque con nuestro Heimdall y al mover todo una posición a la izquierda, podemos buscar dejar la posición de la derecha totalmente vacía para que nuestro Warpath tenga 9 de poder. Es mi recomendación. Al final pueden jugar la carta que ustedes deseen, reemplazar a ese Miles Morales por lo que ustedes deseen. Después de todo, el Miles Morales no es una carta que se mueva, así, ni que tenga la mecánica de mover otras cartas, así que solamente lo estamos utilizando porque va a bajar por 1. Warpath es mi recomendación para aquellos que no tengan el pase de temporada. Podría ser también un Hobgoblin para poder molestar a esa ubicación que quizá el rival está ganando, pero al final va a depender de ustedes. Mis dos recomendaciones son esas, principalmente Warpath, y si tampoco tienen a Warpath, yo optaría por un Hobgoblin. En lugar de tener 9 de poder, podemos restarle 8 al rival, que es casi lo mismo, pero Warpath baja por 1 menos. Vale, vamos a probar nuestro deck y vamos a ver con quién vamos a movernos. Damien. Me da miedito. Ok, tenemos una mano inicial. La próxima carta que juegues se moverá una ubicación a la izquierda al revelarse. Vale, juguemos nuestro Iron Fist. Vamos a ver qué robamos en turno 2. Sea lo que sea que juguemos, va a hacer que nuestro Miles Morales ya baje por 1 en el turno 3. Así que, ojito ahí. Ebony Maw. Podemos botarlo hacia la izquierda. Creo que va a estar muy bien. Creo que va a estar bastante bien. Vamos a moverlo hacia la izquierda y en el turno 4 se va a ir a la derecha nuevamente. Así que va a terminar en el puente Bifrost. Sí, vamos a hacer eso. Ok, lo movemos hacia la izquierda. Nuestro Spider-Man baja por 1. Nuestro Miles Morales baja por 1. ¿Por qué tenemos una roca? ¡Ah! Siempre esto es muy molesto. Nuestro oponente se ha ido. Ok, solo para decirles qué era lo que pensaba hacer después, jugar a nuestro Miles Morales en la ubicación del medio. Nuestro Ebony Maw en el turno 4 iba a volver al puente Bifrost y ahí ya íbamos a tener 12 de poder. 12 de poder. Pero, bueno, nuestro Damien se ha rendido. Vamos a jugar la siguiente partida. A ver contra quién nos toca jugar. Habíamos tenido una salida muy buena en la partida anterior. Espero que esta... Uf, qué fea mano. Y encima nos restan poder. Uf. Bueno, tenemos el Kraven para el turno 2, pero igual no me termina de convencer. No me termina de convencer esto. También dependerá de cuáles son estas dos ubicaciones que se van a revelar después. Pero esa tierra de sombras también molesta bastante. Mi querido Arish. Vamos a ver qué cosa está jugando él. Un Sentinel, pues una carta totalmente inútil. Ok, creo que podemos hacer algo interesante. Vamos a jugar a nuestro Kraven aquí. No, vamos a anular completamente a este -2. No, vamos a jugar a nuestro Kraven en el medio. Sí, vamos a jugar en el medio. Al siguiente turno, The Collector probablemente sea un dinosaurio contra lo que estemos jugando. Si tiene un Sentinel y ha bajado un Collector, probablemente sea eso. Vale. Ahora tengo no una duda, sino estoy en una indecisión. No sé si jugar Iron Fist y pasar y luego jugar Vulture, o jugar Iron Fist y en este mismo turno jugar Ebony Maw
No, ¿sabes qué? Vamos a jugar a Ebony Maw aquí. Y nuestro Iron Fist aquí. ¿Por qué estamos bloqueando la ubicación de Ebony Maw? Porque tenemos un Heimdall y en el último turno vamos a mover todas nuestras cartas fuertes hacia la última ubicación. Ahora, la siguiente carta que juguemos se va a mover. Y va a ser nuestro Vulture, se va a ir a la ubicación del Kraven, se va a inflar tanto el Vulture como el Kraven. Y en el turno 5 podríamos jugar o la visión o a Spider-Man por 1, dependiendo también lo que robemos. Así que nos vamos hasta 12. Nos roba nuestro Heimdall. No creo que nos importe mucho porque... Ok, jugamos... nuestra... Oye, qué bonito, no había visto esto de la visión. A ver. Podemos jugar Spider-Man más Hulkbuster. Está bastante complicado esto. Vale, vamos a jugar a Spider-Man y a Hulkbuster. Vamos a tener una carta de 9 en el medio. Cuando juguemos Heimdall en el siguiente turno, vamos a mover tanto a Vulture como a Kraven. Vamos a ganar la ubicación de Tierras Sombrías, como les dije, aprovechándonos de lo que habíamos hecho. Y tendríamos a Iron Fist. Es que no sé con qué se va a ir el Hulkbuster, ¿verdad? No importa, esto nos asegura las Tierras Sombrías, sí o sí, independientemente de con qué cosa se va a ir el Hulkbuster. Se va con Kraven, ¿vale? Electra nos revienta el Iron Fist, no nos importa. Sí, va a jugar un dinosaurio. Ahora el dinosaurio, ¿dónde lo va a jugar? Si él sabe que tengo un Heimdall, él sabe que tengo un Heimdall en la mano, así que sabe que lo voy a jugar y va a jugar su dinosaurio en la ubicación de la izquierda para que mis cartas fuertes no puedan hacerle nada. Así que lo que vamos a hacer es jugar a nuestro Doctor Strange acá y vamos a mover nuestro Kraven, nuestro Vulture, se va a inflar, jugaremos a nuestro Sentinel aquí y nos aseguraremos el ganar estas dos ubicaciones. Es más, estoy segurísimo que va a jugar a su dinosaurio en Tierra Sombría, porque él piensa que yo voy a jugar un Heimdall, que es lo que nos ha robado con White Queen. Así que hago Snap, así, con toda la fe del mundo. La jugada obvia es jugar a Heimdall y mover todo a la izquierda. Él sabe que tengo un Heimdall, la ha robado con White Queen, no ha hecho eso. Ay, qué mal. Pero no importa, porque creo que sí llegamos. Sí llegamos y le ganamos. Vale, la predicción no fue como la esperaba. Yo del rival, sinceramente, hubiese jugado mi Devil Dinosaur en la ubicación de la izquierda, esperando que yo juegue el Heimdall, que sabe que tengo, por la White Queen. Igual, no le ha servido de mucho ese dinosaurio de 15, porque nosotros somos mucho más poderosos. Me está gustando esta mecánica de mover. Es la primera vez que de verdad me dedico al deck mover. Como ven, mi visión todavía estaba en plomito. La estoy subiendo. Está interesante esta mecánica de mover. A ver qué me das. Para Warpath. Oh, el Warpath también lo tenía en gris, si no me equivoco. Vale, vamos a jugar una última partida. Ha estado divertido esto de la mecánica del mover. Ha estado bastante divertido. No estoy muy familiarizado con ella, pero me ha gustado bastante. Clintonius. Ok. Vale, vamos a las cartas con mayor poder aquí. Tienen más 3, ok. Nightcrawler para aquí. Segundo turno. Cuando juegas una carta aquí, agrega una copia a tu mano. Ok, segundo turno. Jugamos a Kraven, movemos a Nightcrawler. La ubicación de la izquierda, sí nos las vamos a llevar. Ya tenemos
Ya tenemos 9. ¡Ay, qué molesto ha sido esto! Quería jugar a mi Ebony Maw. ¡Oh! Y el Miles Morales también. El Miles Morales no me lo he inflado. Pero, con uno. Mi Cloak. Qué molesto esta partida. Qué horrible. No. Esta partida no la vamos a poder ganar, definitivamente. Definitivamente no. Bueno, supongo que jugaré... No, tú no. Jugaremos a Vulture, supongo. Y agregaremos otro a la mano. Qué molesto ha sido eso, en serio. Bueno, se muere el Nightcrawler. Mr. Fantastic. Vale, dudo que ganemos esta. Vamos a jugar una más después. Porque esto ha sido muy molesto. Si el rival hace Snap, ya... vamos a jugar al Cloak aquí. Y luego moveremos Vulture. Estoy muy molesto. Muy, muy molesto. Kazdar. Cloak. Pero él también va a poder mover sus cartas que ya están infladas. De verdad estoy muy molesto. Jugaremos a la visión aquí. Y a nuestro Vulture lo moveremos acá. Vamos a inflar mucho más. Blue Marvel va a seguir inflando él. Ya está en 13. Pero nosotros nos vamos a 19. Va a estar bastante difícil que nos gane esta ubicación, creo yo. Porque incluso lo que podemos hacer es jugar Iron Fist aquí. Multiple Man aquí. No. Vulture y Multiple Man, ¿así? Creo que sí. Creo que esa es la forma. Sí, creo que esa es la forma. Movemos Vulture. No, esa no es la forma. La forma es Multiple Man aquí para asegurarnos la ubicación de la izquierda y Vulture aquí para poder ganar esta ubicación de la derecha. Pero qué horrible ha sido el pico. En verdad, ha sido horrible, horrible, horrible. Vamos a ver si podemos ganar esa ubicación. Va a bajar un Onslaught y no creo que llegue a la... No va a llegar. Hemos ganado, hemos ganado aún con la desgracia que ha sido el pico. Aún con la desgracia que ha sido el pico. Ha sido una partida llena de emociones extremas. Aún así creo que está bastante divertido jugar este deck mover. Me ha dolido mucho este Ebony Maw. Y el Miles Morales también me ha dolido bastante. Pero hemos ganado. Hemos ganado. Bueno, este es el deck mover. Es muy divertido jugar mover. Creo que lo voy a jugar un poco más. No me esperaba que fuese tan divertido. Me gusta. Y se los recomiendo bastante. Está muy divertido. Ya saben que si no han comprado el pase de temporada y no tienen a Miles Morales, como han visto en la partida anterior, nos lo dejaron en 1-1 y no ha sido para nada necesario el usarlo. Sí, dolió que sea un 1-1 porque pues duele. Pero no ha estado mal. No ha estado nada mal. No es necesario el Miles Morales. Ya saben que yo recomiendo, si es que no han comprado el pase de temporada, cambiarlo por este Warpath, que puede inflarse hasta 9. Y con el Heimdall, pues mover todo hacia la izquierda para dejar siempre un hueco. O jugar Goblin, que en lugar de ser un 9 a tu favor, es un 8 en contra del rival. Al final, cada quien elija lo que desee, pero son mis recomendaciones. Vamos a subir a Warpath y con esto me despido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.